tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Laburantes nuevamente, como todos los lunes, a las 7 de la tarde. Debemos decirles buenas noches. Hace un ratito, hace una hora, entrábamos al canal y ya era noche cerrada en la ciudad de La Plata. Así que, bueno, mientras nuestro planeta esté tan lejos del sol, vamos a inaugurar todos los lunes con un buenas noches. Ojalá que la esté pasando bien. Muchísimas gracias por dejarnos entrar como lo hacen semana tras semana en su casa a través de la pantalla. Ustedes saben, este es un noticiero que tiene como intención mostrar el ámbito productivo de nuestra ciudad, de nuestra región ampliada, de la nación argentina, y por ende también enfocar en los asuntos gremiales, en los diferentes niveles de conflicto, que por cierto son muchísimos y algunos muy agudos. De algunos de ellos vamos a estar hablando en el programa de hoy. ¿Cómo le va, Zule? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo están todos? En soledad, prácticamente hoy. Hoy no tenemos a Lautaro Bravo, le mandamos un abrazo inmenso. Está de compromiso familiar. Exactamente, sí. Una de esas cuestiones que, bueno, no pueden ser dejadas de lado. Así que, bueno, el próximo lunes lo vamos a tener a Lautaro. Le agradecemos por todo, como siempre, el enorme trabajo de producción que hace Lautaro para sostener Laburantes, y le mandamos un muy feliz cumpleaños a su hija. Alguien que me tire por cucaracha el nombre de la hija a Catalina. Ahí está. Un muy feliz cumpleaños a Catalina. Empezamos a repasar algunas noticias. Noticias, una semana complicada esta, ¿no? Por muchas actividades, muchas movilizaciones. Una de ellas, la que va a suceder el día jueves, y finalmente este es un sector importantísimo porque Camioneros dijo que se movilizará el próximo jueves en el paro convocado, ¿no? Por las dos CTA. Esto lo Usted ratificó... se vistió casi para la ocasión. En realidad yo me vestí así por el miércoles, ¿no? Ahí lo hablamos después. Pero quiero decir que Pablo Moyano el fin de semana en una asamblea en la Patagonia lo ratificó, y hoy nuevamente en conferencia de prensa Hugo Moyano le respondió inclusive a Patricia Bullrich, ¿no? Finalmente Camioneros está pidiendo el incremento salarial de un 27%, dice que va a movilizar el día jueves, y dijo que ellos... no responden a esto de si hay violencia, responde con las fuerzas de seguridad, es lo que dijo la ministra Patricia Bullrich. Hugo Moyano le respondió también. Es como un revival de una vieja pelea esa, ¿no? Histórica. Entre Patricia Bullrich y Hugo Moyano, la piba, bautizada por Moyano allá por el año 99, 2001 en realidad, como la piba, cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, porque Patricia Bullrich tiene un pasado, y vaya qué pasado, era ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, con el presidente Fernando de la Rúa, ministra que, ocupando su cargo, firmó un 13% de descuento a los salarios de los empleados estatales y de los jubilados, por ejemplo, ¿no? Y Moyano hace bien en recordarle a Patricia Bullrich, que hoy por hoy es la que tiene aceitada la maquinaria represiva en la República Argentina, ese pasado. Pero es como un revival de idas y vueltas, una vieja además, pelea. Exactamente. Sí. Decir que además el Frente de Docentes Bonaerenses se reunió también en el día de hoy y también anunció 48 horas de paro, ¿no? Por eso digo movilizantes estos 2 días, tanto el jueves como el viernes. Otra noticia, hay muchas en realidad de este tipo, pero elegimos algunas que son muy representativas porque estamos hablando de la marca Adidas. Cerró la marca Adidas, la sucursal en realidad, la productora, ¿no? De la zona de Esteban de Echeverría, de nuestra región, 35 despedidos. Esta fábrica en el 2016 llegó a tener 300, lo cual habla de lo que ha sucedido, ¿no? Desde el 2016 hasta ahora. Fundamentalmente dice debido a la baja de la demanda, por otro lado a la importación de los calzados chinos. Y también, por supuesto, a los costos de la producción, ¿no? Los tarifazos también hacen hincapié en que esto suceda. Lo cierto es que una de las productoras importantes de calzados de nuestra región, Esteban Echeverría, de 300 trabajadores, fue despedidos de manera escalonada. Bueno, este fin de semana, el viernes, en realidad les anunciaron el despido, y el fin de semana les llegaban los telegramas. Cerró Adidas en Esteban Echeverría. Increíble la situación que están atravesando algunos
sectores focales del amplio sector o abanico productivo que alguna vez supo tener la República Argentina, pero bueno, el sector textil es testigo lamentable de un cierre permanente de fuentes de trabajo, imposibilidad de competir con la baja de aranceles para la importación, fundamentalmente de origen oriental, más que nada del mercado chino. Yo compro poca ropa, la verdad, desde esa compro poca ropa, pero cumplo una vez al año, cumplo años, como la gran mayoría de nosotros, algunos que han dejado de cumplir. Pero ahí me suelen regalar y por ahí vas y cambias ropa. Lo que hace muy poco tiempo era de confección argentina, hoy es de confección oriental. Casi todas, por ahí encontrás algo fabricado en Uruguay, por ahí encontrás algo fabricado en Chile, pero la gran mayoría, me atrevería a decir el 70, el 80% de los productos, vienen precisamente del mercado oriental, casi exclusivamente de China. No hay barreras arancelarias y con un mercado nacional muy a la baja, con una retracción importantísima del poder de compra salarial de los empleados y empleadas de la República Argentina, bueno, una situación de desplome generalizado que lamentablemente va dejando a un montón de heridos en el camino, en este caso los trabajadores y trabajadoras de Adidas, una de las principales marcas del mundo. Sin lugar a dudas, vos pensás una marca conocida a nivel mundial. En nuestra región, Adidas, nos afecta. Sí. Esta es una noticia que la podríamos contextualizar en la crisis y lo que está viviendo, pero es un poco contradictoria porque estamos hablando de las declaraciones de nuestros gobernantes, en este caso del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Una investigación de Tiempo Argentino, el diario, donde declara su casa como un baldío, ¿no? Vive en uno de los barrios más lujosos de Buenos Aires, Belgrano, sí, Bajo claro. Belgrano, y allí... la mansión donde recibió hace poco tiempo, claro. Donde le hizo un ágape, una cena. Que la pagamos nosotros. Exactamente, a Christine Lagarde. ¿No? Le invitaban a comer a Christine Lagarde, la pagamos entre todos, y ahí fueron empezando a cerrar esto que se anunció con bombo y platillo el último viernes y de lo que vamos a estar hablando nada más que en instantes. Bueno, sí. Esa mansión está declarada como un baldío. Exactamente. Esto además ante la Oficina de Anticorrupción, además decir que es poseedor de una fortuna de 96,9 millones de pesos. ¿Dónde la tiene? ¿No? Y acá podemos empezar a hablar de un par de cuestiones, no voy a empezar a desarrollar toda la investigación, muy buena investigación de los compañeros de Tiempo Argentino, pero fundamentalmente esto que es su casa, está declarada como un baldío, por lo tanto no paga impuestos, no paga ABL, no paga impuesto inmobiliario y solo está pagando un suministro algo así de 2.400 pesos de impuestos por ese baldío, su casa, que es una mansión, digamos, ¿no? Tiene piscina, tiene un parque... voy a decir las medidas, pero es impresionante. 2.400 pesos es lo que paga solamente de impuestos por eso. Teniendo en cuenta además de que una de sus empresas era una empresa que fue blanqueada, ¿te acordás ahora? Sí, con el blanqueo que también se anunciaba como una maravilla, a la que se le ató además un supuesto beneficio a los jubilados que la verdad que no redundó en absoluto en una mejora sustancial, ni mucho menos en el bolsillo de la mayoría de los jubilados y jubiladas de la República Argentina. Bueno, esta, la que podríamos decir una importante noticia, no ha resultado mucho en la tapa de los diarios, no las vimos circular por los noticieros, pero bueno, acá te la contamos. Quedan sobradas las noticias contra algunos de los hombres importantes del gobierno. Siempre están adentro de un sobre, pareciera. Bueno, la verdad es que angustia bastante este tipo de información cuando en el medio encontrás a un gabinete, en particular Nicolás Dujovne y varios otros ministros, que celebran con bombo y platillo lo que fue el acuerdo finalmente con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que se firmó el último viernes, que se anunció, que tiene un precio, un costo de 50.000 millones de dólares. Digo un costo porque es un préstamo. Un préstamo que, además de ofrecer una tasa de interés, ofrece un montón de condicionamientos, pero un montón de condicionamientos.
Y algunos de los condicionamientos que ofrece, si bien casi siempre se baja el nivel de información respecto a esa parte, que es sucedánea, pero que en definitiva es central, es muy caro a la Argentina, casi tan caro como 50.000 millones de dólares. A ver, vamos a tratar de 45 millones de argentinos, si no me fallan las matemáticas, son unos 1.100 y pico dólares por cada uno de los argentinos y argentinas, personas que viven en realidad en nuestro país. Pero sin embargo, más allá del préstamo, de eso es lo que nos correspondería si se distribuyese en cada uno de los argentinos ese préstamo, la verdad que lo que te están anunciando a vos, lo que me están anunciando a mí, lo que nos anuncian a todos nosotros, es que vamos a perder bastante más. Lejos de que alguien venga a ponernos 1.100 dólares en el bolsillo, en realidad no vamos a tener 30 lucas la próxima semana, sino que vamos a tener que hacer un ahorro muy significativo. ¿Por qué? Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional pone condiciones. Y dentro de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, una de ellas es que las tarifas vayan en alza y que los salarios vayan en baja. Y la otra de las condiciones es soltar el dólar. Vos lo habrás experimentado en la jornada del viernes y en la jornada de hoy. El Banco Central de la República Argentina dejó de garantizar esos 5.000 millones de dólares que bien temprano a la mañana ponía a no más de 25 pesos por dólar. ¿Qué pasó? Bueno, el dólar hoy cerró a 26,30. Aumentó el dólar. Y no hay ningún mecanismo previsto para que el dólar deje de aumentar. Pero tu salario no es en dólares. Tu salario es en pesos. Las tarifas no son en pesos, las tarifas son en dólares. Mientras sigan buscando dolarizar tarifas, que es algo que han anunciado conjuntamente con el acuerdo del fondo, mientras los salarios vayan a la baja, algo que llamaba la atención en muy poquitos días, en horas casi, el titular del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, primero, en noviembre del año pasado decía la pauta inflacionaria va a ser del 10%, después decía va a ser del 12%, después dijeron va a ser del 18%, ahora dicen que no va a haber pauta inflacionaria. Para lo único que sirve la pauta inflacionaria que habían puesto en el presupuesto es para congelar tu salario. Un salario que va muy a la saga del comportamiento de los precios, dolarizados, aquellos que están efectivamente dolarizados, por ejemplo, las tarifas, por ejemplo, los alimentos, al haber inhibido algún mecanismo de desacople, como son las retenciones, los alimentos también están dolarizados. Por eso te está pasando lo que te está pasando cuando vas al súper, que encontrás que las galletitas no paran de aumentar, que las facturas no paran de aumentar, que la pizza no para de aumentar. La Argentina, que antes era un país exportador fundamentalmente de materias primas, pero que tenía un concierto de empresas importantes que generaban valor agregado y que exportaban una parte de ese producto, ha dejado de exportar. Hoy por hoy, el balance en la balanza comercial tiene el déficit más agudo de la historia. Nunca la Argentina tuvo tanta diferencia entre lo que importa de lo que exporta. Es muchísimo más lo que la Argentina importa que lo que la Argentina puede exportar. Esta es la única forma, el único mecanismo de conseguir dólares genuinos que tiene la Argentina. Los otros mecanismos son el endeudamiento. Y el endeudamiento serial, como ha ocasionado el gobierno de Mauricio Macri. Déjenme leerles algo que decía hace nada más que horas los funcionarios que el Fondo Monetario Internacional tienen para lo que ellos denominan el caso argentino. Ahí estaban Alejandro Werner, director para el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y un apellido que es bastante conocido ya por casi todos nosotros, Roberto Cardarelli, que es el jefe a cargo de la misión del organismo para el caso argentino. Ellos decían que este acuerdo, el que por cierto desde el Fondo Monetario Internacional celebraban, son muy pocos los países en el mundo que hoy por hoy acuden al Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de última instancia, es la primera C.
el Fondo Monetario Internacional. Nadie acude al Fondo Monetario Internacional, excepto los que estamos absolutamente desesperados, como por ejemplo Irán. Ha acudido al Fondo Monetario Internacional hace poco. Jamaica acudió al Fondo Monetario Internacional hace poco. La Argentina acudió al Fondo Monetario Internacional y acá tenemos un montón de funcionarios que lo celebran como si eso fuese una muy buena noticia. ¿Qué dicen estos funcionarios del fondo para el caso argentino? Que el plan va a resultar en tanto y en cuanto todos estemos comprometidos en hacer un gran esfuerzo. El gran esfuerzo significa que de esos $1.100 que a vos te tocarían, si dividimos 50.000 millones en todos y cada uno de los que vivimos en la República Argentina, no solamente no van a pasar a engrosar tu bolsillo, por el contrario, van a ser contabilizados como una deuda nueva que contrae la Argentina, que no solamente la vas a pagar vos, la van a pagar tus hijos, la van a pagar tus nietos, como tantas otras veces nos ha pasado, sino que además lleva acotado a su lado la necesidad de que hagas el sacrificio. ¿Qué es hacer el sacrificio? Bueno, que las tarifas te aumenten de acá a fin de año un 30% más de lo que ya pagamos y que tu salario no se mueva de donde está hoy por hoy. En definitiva, que lejos de que te llenen el bolsillo con $1.100, que sería lo que a vos y a mí nos tocaría, te toca hacer un esfuerzo y poner bastante guita. Depredar el poder de compra tuyo y de tu familia en beneficio de muy pocos. En beneficio, la verdad es que se nos chifla el moño cuando tipos que viven en alguno de los mejores y más selectos barrios, ya no solamente de la República Argentina, sino de América Latina, como es el Bajo Belgrano, o como son algunos de los countries de Nordelta, tipos que en una fiesta de fin de año gastan lo mismo que podés llegar a gastar vos en 6 meses de consumo energético, prendiendo lamparitas, iluminando el parque y la pileta en la fiesta de fin de año, gastan lo mismo que gastás vos 6 meses consumiendo todos los días. Nos digan, que sean esos los tipos que nos digan que cada vez que abrimos la heladera estamos gastando de más, que lo mejor que podés hacer es aflojarle el foco a tu heladera para gastar menos. Se nos chifla el moño cuando eso ocurre, porque es un insulto. Es un insulto a un bolsillo cada vez más ajustado, a una situación cada vez más sensible en la mayoría de las familias de la República Argentina. Y cuidado, porque esta costumbre de sembrar fueguitos aislados, la verdad es que no es una sana costumbre. Con una ráfaga de viento generalizan un enorme incendio. Esto es Laburantes. Nos quedamos con vos hasta las 8. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad en general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Muy bien, seguimos en Laburantes, tenemos un montón de información más. Muchas y algunas que sucedieron en la Semana del Periodista, la que pasó, muchas actividades y jornadas, pero una muy especial, el Foro por una Comunicación Libre. Esto se realizó en el Sindicato de Gráficas bonaerense. Muchos periodistas, vos estuviste también. Sí. Un lugar histórico, además. De recuperación y aparte la importancia otra vez de hablar del derecho a la comunicación en este contexto tan particular que estamos viviendo, ¿no? 3.000 periodistas despedidos en el último tiempo. Pero bueno, muchas voces importantes en este foro y Laburantes estuvo ahí.
Pensar en el periodismo en época de Macri te diría que es un desafío grande, ¿no? Pero me parece que el periodismo es siempre el mismo. Lo que van cambiando son los escenarios, los gobiernos, las condiciones históricas. Nosotros hoy acá en este foro lo que estamos es tratando de reivindicar un linaje que tiene que ver con Rodolfo Walsh, con Haroldo Conti, con Paco Urondo. Y me parece que eso es poner la comunicación y el periodismo al servicio de los intereses nacionales, populares, democráticos. Un contexto muy difícil, con un gobierno despiadado, perseguidor, pero que no puede ocultar la cantidad de buenos periodistas que existen en el país y que estamos reagrupándonos para seguir haciendo lo nuestro a pesar de las condiciones adversas. El periodismo en épocas de Macri tiene que responder más que nunca a nuestros sectores trabajadores. Tiene que construir comunicación y poder popular. Bueno, esas son las consecuencias de un modelo de ajuste. O sea, lo que vos me estás marcando tiene que ver con la precarización, con una situación de despido, de censura, de financiamiento, de vaciamiento de los medios públicos. Eso tiene que ver, eso es la consecuencia de un modelo de ajuste, de un modelo neoliberal. Son tiempos realmente aciagos, sumamente complejos, donde se está favoreciendo la ultraconcentración comunicacional, y esto lo que quiere decir es que hay menos posibilidades laborales, hay unificación de las líneas editoriales, hay unificación de los sentidos. Lo que hay también es una mercantilización de la comunicación, es decir, la comunicación puesta al servicio del negocio y de unos intereses muy reducidos. En tiempos de Macri creo que lo peor que nos puede pasar es hacerlo de modo desorganizado, así que lo que estamos batallando es por la organización de todo este espacio de la comunicación popular, alternativa, que nosotros consideramos que ha dado en estos 2 años y medio una batalla fundamental contra la concentración, contra el silenciamiento, contra la persecución, contra las listas negras. Bueno, veíamos ahí a muchos colegas, Roberto Caballero, Cintia Ottaviano, Cintia García, Horacio Berbisky, me estoy olvidando de alguno tal vez, que estaba en la nota. Una jornada realmente interesantísima, la que vivimos la semana pasada celebrando el Día del Periodista allí en un lugar histórico, además, que entre otras cosas, bueno, albergado a Rodolfo Walsh, cuando escribía en la CGTA, ¿no? En la CGT de los argentinos. Hubo una muestra que precisamente ilustraba aquellos años, ilustraba posiblemente al faro más vivo y fulgurante que seguimos teniendo los y las periodistas, que es el exquisito, el excelente Rodolfo Walsh. Agradecemos a los compañeros del área de noticias, ¿no?, del Canal Este por compartirnos material, digo, y estar siempre también cubriendo, ¿no?, parte de lo que hacemos nosotros. Gaby, algo para complementar respecto de lo que había dicho en las primeras noticias. Paro y movilización de los docentes. Hoy tuvieron una reunión ellos al mediodía y finalmente está esta convocatoria, como lo anunciábamos, el jueves 14 hay paro y movilización a Plaza de Mayo. Y además para el 19, la semana que viene, una jornada provincial de protesta. Esto seguramente a Casa de Gobierno, ¿no? Esto por parte de los trabajadores de SUTEBA, ¿no?, provincia de Buenos Aires. Basta de ajuste en educación, es lo que está diciendo la gente de SUTEBA. En un ratito vamos a seguir hablando de políticas de ajuste, vamos a estar conversando con la gente de la Agremiación Bonaerense de Empleados de Reunión del Hipódromo. Quédate con nosotros, nada más que en un ratito seguimos con esos temas.